Subjetivismo es la creencia que la realidad no es un firme absoluto, sino un reino fluido, plástico e indeterminado que puede ser alterado, en todo o en parte, por la conciencia del que percibe, o sea, por sus sentimientos, deseos o caprichos. Es la doctrina que sostiene que el hombre, una entidad de una naturaleza específica, lidiando con un universo de una naturaleza específica, puede, de alguna manera, vivir, actuar y lograr sus objetivos fuera de y barra o en contradicción a los hechos de la realidad, o sea, fuera de y barra o en contradicción a su propia naturaleza y a la naturaleza del universo. Esta es la versión de subjetivismo mixta, moderada o del camino de en medio. El subjetivismo puro o extremo no reconoce el concepto de identidad, es decir, el hecho de que el hombre o el universo o nada posea una naturaleza específica. Lo subjetivo significa lo arbitrario, lo irracional, lo ciegamente emocional. En metafísica, subjetivismo es la noción de que la realidad, el objeto, depende de la conciencia humana, el sujeto. En epistemología, como resultado, los subjetivistas sostienen que un hombre no necesita preocuparse con los hechos de la realidad. En vez de eso, para llegar al conocimiento o a la verdad, basta con que él vuelque su atención hacia dentro de sí mismo, consultando los contenidos relevantes de su conciencia, aquellos con el poder de hacer que la realidad se adapte a sus dictados. Según la forma más popular de subjetivismo, los elementos que poseen este poder son los sentimientos, las emociones. En esencia, el subjetivismo es la doctrina de que los sentimientos son los que crean los hechos, y por lo tanto la principal herramienta de los hombres para el conocimiento. Si los hombres lo sienten, declara el subjetivista, eso lo hace realidad. La alternativa al subjetivismo es la defensa de la objetividad, una actitud que se basa en la idea de que la realidad existe independiente de la conciencia humana, que el papel del sujeto no es crear el objeto, sino percibirlo, y que el conocimiento de la realidad puede ser adquirido solamente dirigiendo cada uno la atención hacia afuera, hacia los hechos. El subjetivista niega que exista tal cosa como la verdad sobre una cuestión determinada, la verdad que corresponde a los hechos. En su opinión, la verdad varía de conciencia a conciencia al variar los procesos o los contenidos de dada conciencia. La misma afirmación puede ser cierta para una conciencia, o un tipo de conciencia, y falsa para otra. La señal prácticamente infalible del subjetivista es el negarse a decir, sobre una declaración que acepta, es verdad. En vez de eso, él dice, es verdad, para mí, o para nosotros. No existe la verdad, solo la verdad relativa de un individuo o un grupo, la verdad para mí, para ti, para él, para ella, para nosotros, para vosotros, para ellos. Tus maestros, los místicos de ambas escuelas, han trocado la causalidad en sus conciencias, y luego se esfuerzan por trocarla en la existencia. Ellos ven sus emociones como la causa, y su mente como un efecto pasivo. Convierten sus emociones en su herramienta para percibir la realidad. Consideran sus deseos como una primaria irreducible, un hecho por encima de todos los hechos. Un hombre honrado no desea nada hasta haber identificado el objeto de su deseo. Él dice, es, luego lo quiero. Ellos dicen, lo quiero, luego es. Ellos quieren falsear el axioma de la existencia y la conciencia, quieren que su conciencia sea un instrumento no de percibir sino de crear la existencia, y que la existencia sea no el objeto, sino el sujeto de sus conciencias. Ellos quieren ser el Dios que crearon en su imagen y semejanza, creando un universo a partir de un vacío por un capricho arbitrario. Pero la realidad no puede ser engañada. Lo que ellos consiguen es lo opuesto de su deseo. Quieren ejercer un poder omnipotente sobre la existencia. En vez de eso, pierden el poder de su conciencia. Al rehusarse a conocer, se condenan a sí mismos al horror de una ignorancia perpetua. Hay dos versiones diferentes de subjetivismo, que se distinguen por sus respuestas a la pregunta, ¿de quién es la conciencia que crea la realidad? Kant rechazó la más antigua de ellas, que era la noción de que los sentimientos de cada hombre crean un universo privado para él. En vez de eso, Kant marcó el comienzo de la era del subjetivismo social, la noción de que no es la conciencia de individuos, sino de grupos, la que crea la realidad. En el sistema de Kant, la humanidad como un todo es el grupo decisivo. Lo que crea el mundo fenomenal no son las idiosincrasias de individuos específicos, sino la estructura mental común a todos los hombres.
Filósofos posteriores aceptaron el enfoque fundamental de Kant, pero lo llevaron un paso más adelante. Sí, muchos afirmaron, la estructura de la mente es la materia prima bruta, que no puede ser explicada, como Kant había dicho, entonces no hay razón para que todos los hombres deban tener la misma estructura mental. No hay razón para que la humanidad no deba ser dividida en grupos que compiten entre sí, cada uno definido por su forma particular de conciencia, cada uno pugnando con los otros por la captura y el control de la realidad. Así, el primer movimiento mundial que extendió la posición de Kant fue el marxismo, que proponía una subjetividad social en términos de clases económicas luchando entre sí. En este tema, como en muchos otros, los nazis siguieron los pasos de los marxistas, solo sustituyendo la raza por la clase.